Y vamos a leer, iglesia, un pasaje que hay en unos libros muy especiales que están en el Antiguo Testamento, y es Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Si usted nunca lo ha leído, le invito a que lo lea. Hay personas que solo les gusta leer el Nuevo Testamento y aprendemos muchísimo, obviamente, de toda la palabra de Dios, pero también es bueno leer el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento podemos conocer a Dios de una manera impresionante y poder entender por qué se dio el Nuevo Testamento, por qué Jesús y por qué tantas cosas, ¿no? Y cuando leemos el libro de Reyes, porque es un libro que hemos estado estudiando con todos los servidores, ¿cierto? Se está haciendo un devocional acerca del libro de Primera y Segunda de Reyes, podemos rescatar muchísimas enseñanzas, como en toda la Biblia. Y de Reyes podemos rescatar a nivel personal, vemos como si alguien, una nación o una persona o una familia decide seguir a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, va a recibir bendiciones inmensas. Pero también vemos como una nación o una persona que decide rechazar a Dios y a su palabra, pues va a recibir consecuencias a causa de sus actos muy negativas y de destrucción para su vida. En el libro de Reyes, lo estoy motivando a leer Reyes, también podemos ver y conocer a un Dios redentor, a un Dios que perdona cuando hay un pueblo que se arrepiente y que quiere acercarse a Él, como este Dios redime sus pecados, les recibe nuevamente delante de Él. En Reyes también podemos ver a un Dios que hace milagros extraordinarios, porque en Reyes vemos milagros sorprendentes, ¿cierto? Milagros que van más allá de nuestro entendimiento humano, porque así son los milagros de Dios. No los podemos entender y no los podemos comprender. A través del libro de Reyes también podemos conocer a un Dios que lo que dice lo cumple, porque es un Dios de la historia. Y muchos pasajes del libro de Reyes dice, y se cumplió la palabra que Dios había dado a través del profeta sobre X persona. Y se cumplió lo que Dios había dicho sobre tal persona. Y entonces vemos cómo lo que Dios habla se cumple, porque esa es la palabra de Dios. Una palabra que se cumple, que si Él dijo, así va a ser, y si no dijo, pues no va a ser. Así de sencillo. Y todo esto lo podemos aprender a través del libro de Reyes. Y hoy les traigo un relato muy especial que está en Primera de Reyes, donde vemos un milagro que Dios hace por una persona a través de la vida de un profeta. Pero no solo quiero que se queden en el milagro, en que tan chévere lo que Dios hizo, sino que puedan recibir esta palabra, porque es una palabra que Dios dio para mi vida, para este tiempo, y es una palabra que Dios quiere traer sobre ustedes en este tiempo. Así que espero que usted pueda recibir esta palabra, apropiarse de esta palabra, confesar y declarar esta palabra, porque es palabra de Dios, y si usted la toma y la recibe, Dios la va a cumplir sobre su vida. Amén. Eso es lo que quiero que usted haga en esta mañana. Así que vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y antes de empezar a leer, yo quiero ponerlo en el contexto de qué es lo que está pasando en este momento, en esta escena. Resulta que Reyes nos cuenta la historia de este pueblo de Dios, Israel, tan especial, amado por Dios, cuidado por Dios, al que Dios quiso proteger, revelar, mostrar su poder, pero un pueblo que lo rechazó una y otra vez y empezó a hacer lo que no tenía que hacer. Y vemos cómo David, rey de Israel, hace una nación próspera, bendecida. Después cómo llega su hijo Salomón y es una nación que vive en la paz. Pero después de Salomón, este reino decide dividirse y queda dividido en dos partes, en Israel al norte y en Judá al sur. Y cada reino de estos empieza a tener sus propios reyes, sus propios gobernantes. Y dice la Biblia que Israel tuvo 19 reyes y todos fueron pésimos y fueron malos reyes. ¿Y por qué fueron malos reyes? Dice la palabra, porque no hacían las cosas que le agradaban a Dios, porque vivían en pecados. Dice, y este rey pecó más que el anterior y hizo pecar a todo el pueblo. Y este otro rey pecó como no todos los anteriores, como su antepasado, e hizo pecar a toda la nación. Y esa fue la historia de Israel con 19 reyes. Por muchos años, dice que más o menos un periodo de 120 años. ¿Y qué pasó con Judá? Pues lo mismo. Judá tuvo 20 reyes, pero de esos 20 reyes tuvo 8 buenos. 8 que describe la Biblia, dice, porque ellos hacían lo recto delante de Dios. Pero los 12 restantes dice que hacían lo malo delante de Dios y que hacían extraviar al pueblo. Y esta fue la historia de Israel. Y estando en este momento, Israel tiene un rey llamado Acab. Y Acab es un rey perverso que hace lo malo delante de Dios y tras de todo se casa con una señora llamada Jezabel. ¿Han escuchado a Jezabel? Es tremenda Jezabel. Es un espíritu que sigue hoy moviéndose. Y resulta que Jezabel
es una mujer pagana que adora al dios Baal, y entonces Acab, por complacerla, hace en Israel un altar inmenso, fabuloso al dios Baal, y hace que todo Israel empiece a adorar a Baal y empiece a rendirle culto a Baal y se olvide del Dios de Israel, que es Jehová. Y estando en este momento, Dios envía a un profeta, que es el profeta Elías, y Elías va a darle una palabra a Acab y le dice: Acab, te voy a decir algo, y es que va a dejar de llover sobre la tierra. Ya no va a haber ni lluvia ni rocío sobre la tierra. Y entonces, ¿qué va a pasar si pasan los meses, los años y los días, dice una canción, donde no llueve? Pues no va a haber cosecha, no va a haber alimento, y va a venir un tiempo de hambre sobre la tierra. Y solo por mi palabra, le dice Elías, es que va a volver a llover, pero por ahora solo va a haber sequía. Y entonces Israel entra en un momento de hambre, porque no hay cosechas, no hay alimentos, no hay agua. Y es ahí cuando aparece esta escena que vamos a leer ahora. Aparece Elías, porque Elías está en medio de esta situación y Dios tiene que suplirle de manera sobrenatural para que él pueda comer, porque no hay nada que comer sobre la tierra. Y entonces ahí sí vamos a leer lo que dice Primera de Reyes 17:8, porque ahí ya estamos en qué es lo que está sucediendo. Dice: luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios. No es una mujer que creía en Dios, ella adoraba a otros dioses porque le dice el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Amén. Iglesia, esta es una palabra maravillosa que he estado, como les he dicho, orando, y quiero que usted también la tome para su vida, porque Dios quiere traer una promesa para este tiempo. Y es lo que le dijo a esta viuda: no tengas miedo, haz lo que quieres hacer, pero dame a mí primero. Y traducido en otras palabras, Dios quiere decir en esta mañana: el día que pongas a Dios primero, el día que me pongas a mí primero en tu corazón, en el gobierno de tu vida, donde yo sea lo primero para ti, lo más importante, ese día haré que nada escasee en tu vida. Amén. Porque eso fue lo que le dijo el profeta a esta mujer. Le dijo: ve y cocina, pero dame a mí primero. Y si me das a mí primero, a ti nunca te va a faltar nada. Y dice la palabra que esta mujer hizo lo que el profeta dijo y se cumplió, porque dice que milagrosamente nunca volvió a faltar la harina ni el aceite, y ella tuvo para vivir con su hijo hasta el día que volvió a llover sobre la tierra. Esta mujer diría: oiga, pero qué absurdo este señor. Le estoy diciendo que me voy a morir, que no tengo comida, y me dice: venga, pero déme a mí primero. ¿Cómo se le ocurre decirme una cosa de estas? Pero aquí no nos cuenta la historia que esta mujer refutó, que esta mujer reclamó. Simplemente ella se aferró a una palabra que el profeta le dijo. Y le dijo: tranquila, porque si me das primero, a ti no te va a faltar. Y eso es lo que Dios dice: dame a mí primero, y a ti nunca te va a faltar el aceite ni la harina. Iglesia, hoy el Espíritu Santo quiere hablarnos y quiere decirnos: si estás primero en mi vida, si yo estoy primero en tu vida y tú estás en mí, nada te va a faltar hasta el día que vuelva a llover sobre la tierra. Amén. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Hace 8 días tuvimos un seminario de matrimonios muy especial y fue un tiempo muy bonito. Le animo para que usted vaya el otro año si lo quiere hacer. Y pensando en esto, en lo que sucedió, en lo que vi allí, yo traigo un ejemplo de qué sería esa harina y ese aceite. Porque pude ver muchos matrimonios que han dicho: se me acabó la harina y el aceite, ya no tengo más, ya esto se acabó, ya no hay nada que hacer, ya esto se va a morir y se va a terminar. Pero iglesia, yo quiero decirle que Dios dice: el que ponga en primer lugar
todo lo que usted siente que se acabó va a renacer nuevamente. Si este matrimonio olvida sus emociones, deja a un lado lo que quiere hacer y toma la dirección de la palabra de Dios, entonces Dios dice: yo haré que el amor renazca, que el amor no escasee, que la paciencia no se acabe, que usted pueda seguir perseverando, que pueda seguir amando aún en medio de, mientras vuelve a llover y todo se estabiliza otra vez en la vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. No sé cuántas personas en algún momento ya han perdido la esperanza de muchas, no sé, sueños, anhelos, proyectos, propósitos. ¿Cuántas personas sienten que en su vida no hay esperanza de pronto de salir, de surgir, de avanzar, de que las cosas cambien? Pero hoy el mensaje del Espíritu Santo es este: así como esta mujer confió en la palabra de Dios, usted tiene que confiar en la palabra de Dios. Y que Dios dijo: dame a mí primero, ponme a mí en primer lugar. ¿Y qué va a pasar? Que no va a escasear en tu vida. Y lo que crees que se va a acabar para morirte, va a empezar a abundar, va a empezar a abundar y se va a empezar a multiplicar y no va a faltar en tu vida. Amén. Vamos a leer Mateo, porque vamos a ver 4 cosas que Dios me dijo que no van a escasear en este tiempo sobre nuestras vidas si le damos a Dios primero. Hay 4 cosas que Dios quiere hacer que sobreabunden en nosotros, pero ya sabe cuál es la estrategia: darle a Dios primero. Amén. Y dice Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Estas son palabras de Jesús. Jesús está hablando y Jesús está hablando acerca de provisión. Y lo primero que Dios quiere hacer y quiere hacernos saber que no va a escasear en nuestras vidas es la provisión. Amén. Usted no se preocupe por nada, que hoy Dios está dando una promesa especial. Lo ponemos a Él primero y Él va a hacer que la provisión permanezca siempre sobre nuestras vidas. Y Jesús lo dijo de esta manera. Y Él está hablando acerca de esto y dice, voy a leerlo desde el versículo 31. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya reconoce todas sus necesidades. Entonces, ¿qué hagan? Dice Jesús: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa. ¿Y qué va a hacer Él? Él les dará ¿qué? Todo lo que necesiten. Busque a Dios con todo su corazón. Deje que Él gobierne su vida. Deje que Él gobierne cada área de su vida. Deje que Él gobierne sus pensamientos, sus palabras, sus decisiones. Busque el reino de Dios. Deje que Dios sea el centro de todo su ser. Trabajemos para parecernos a Cristo, para tener el carácter de Cristo, para seguir su palabra. Esforcémonos por eso, desgastémonos en eso. Y entonces, ¿qué va a hacer Él? Él va a darnos todo lo que nos falta y necesitemos, porque Él lo va a añadir a nuestras vidas. ¿Se da cuenta que siempre hemos hecho lo contrario? Nos hemos trasnochado, nos hemos angustiado, nos hemos desvelado, nos hemos estresado pensando cómo vamos a conseguir plata, cómo vamos a cambiar de trabajo, cómo vamos a tener una casa, cómo vamos a tener un carro, cómo voy a pagar el estudio de los hijos, cómo voy a tener ropa para vestirme, que la comida, que los servicios. Y entonces vivimos afanados, estresados, preocupados, trasnochados. Y Dios dice, es al contrario. Desgástese, esfuércese, trasnóchese por buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás por lo que se mata a diario va a ser añadido. Amén. Esa es la palabra de Dios. Mucha gente se está yendo del país. Es impresionante. O sea, yo me encuentro a alguien y me dice: no, es que mis tíos se fueron, mis primos se fue, el amigo, mi vecino se fueron con todos por allá. Y yo digo, ¿cuál sería la respuesta a todos los que se quieren ir del país? ¿De dónde, por qué se quieren ir? ¿Usted cree que ellos qué dirían? Por plata, ¿cierto? Para conseguir plata. Entonces de pronto habrá gente que fue trasladada por Dios, no sé, dirigido a irse a otro lugar. Dios sabrá qué plan tiene con ellos allí. Pero si usted le pregunta a la mayoría de personas cuál es el motivo de irse, por plata. Y se van por el hueco y arriesgan su vida y se meten en una cantidad de situaciones por conseguir plata. Y por eso es que tenemos que predicar la palabra, porque la solución no está irse para Estados Unidos. La solución está en buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesiten va a ser añadido. Amén. Dame a mí primero, dice Dios, y a ti no te va a faltar nada hasta el día que vuelva a llover, hasta el día que las cosas se estabilicen. Yo te voy a sostener. Esa es la respuesta. Dame a mí primero.
La Biblia tiene la respuesta a todo lo que el ser humano necesita. Porque eso lo dice acá. Dice, y les dará todo lo que necesitan. ¿Y cuál es la respuesta para que el ser humano tenga todo lo que necesita? Tener a Dios primero en su vida. Y Dios va a hacer que nada falte. Y eso es lo que hemos podido ver. Y eso es lo que hemos querido seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Es lo que hemos podido ver en nosotros. Y usted dirá, pero Dios, usted no se ha dado cuenta de las noticias, que es que el dólar está subiendo, el peso se está bajando y entonces todo está siendo un caos. Pero Dios no vive de lo natural. Dios no vive de las circunstancias que nos rodean. Dios no vive de la economía de este mundo, porque Dios está por encima de este mundo. Dios es sobrenatural, está por encima de lo que nosotros podemos ver. Y usted dirá, ¿cómo? Mire ese relato. ¿Cómo se multiplicó la harina y el aceite? Ni idea. ¿Cómo es que usted todos los días va y la jarra sigue llena de aceite y la taza sigue llena de harina y usted sigue teniendo comida para preparar? ¿Cómo funciona? No tengo ni idea cómo funciona, porque Dios es sobrenatural y Él hace milagros sorprendentes. Él solo dijo algo, y es que no escaseará. ¿Cómo va a ser? No tengo ni idea, pero Él dijo que no va a escasear. Y tenemos que aferrarnos a esto y creerlo. No va a faltar. Y ese no fue el único milagro. Más adelante en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 6, sucede otro milagro muy especial también. Y es otra viuda. Y esta viuda, aparte de viuda, el marido la dejó endeudada. Y entonces tiene un problema financiero serio porque tiene hijos. Y le van a tener de esclavos a sus hijos. Y entonces el profeta llega a ella. Y voy a leerle desde el 2 porque él le dice, ¿cómo puedo ayudarte? Ella le cuenta la historia y le dice, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo, dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. ¿Se da cuenta de lo que sucede acá? Otro milagro más. De un frasquito de aceite, ella empieza a llenar jarras y jarras y jarras de aceite. Y con eso lo vende y paga sus deudas y tiene para vivir con sus hijos en un tiempo de escasez y necesidad. ¿Por qué? Porque ella puso primero la palabra que este hombre de parte de Dios le estaba dando. Cuando nosotros ponemos primero lo que Dios dice, cuando está de prioridad lo que Dios habla y lo que Dios piensa, entonces veremos cómo fluye el aceite una y otra vez y no va a faltar. ¿Y cómo sucede? No tengo ni idea cómo sucede, pero lo puede hacer Dios, amén, que es lo que nos importa. Usted dirá, pero Dios, con este trabajito que tengo, ¿yo qué voy a conseguir? ¿Yo qué voy a hacer con esto? Usted no se preocupe cómo lo va a hacer Dios. Usted confíe, ponga a Dios en primer lugar. Y con ese trabajito, Dios va a hacer que con ese frasquito de aceite se multiplique y se multiplique. Con ese trabajito Dios hará que se multiplique lo que usted tiene y nada le falte, porque Él va a darle todo lo que necesita, amén. Pero ponga a Dios primero. Cuando hablamos del tiempo y la ofrenda es un tema súper polémico, pero eso es poner a Dios primero. Y Dios va a hacer que se multiplique y nunca falte. ¿Cómo sucede? No sé, es milagroso. Es milagroso. Cuando estaba yo más joven, que vivía con mi mamá, veníamos con mi hermano, y estaba en la universidad, mi hermano estaba en el colegio, mi padrastro muere, y fue una muerte de 2 horas, ¿no? Totalmente sorpresiva. O sea, literal, se enfermó, se llevó a la clínica y se murió. Y nunca había estado enfermo, nada. Recuerdo que era una Navidad, ya se estaban viendo las luces de la casa y él sintió un dolor, le dio un preinfarto, lo llevaron para la clínica, allá le dio otro y se murió. Y fue así, como en cuestión de 2 horas, no sé, en la muerte, y quedamos todos como, ¿qué pasó? Él era el que trabajaba, el que llevaba pues todo para la casa, el que suplía todo. Yo estaba en la universidad, mi hermano en el colegio, mi mamá no trabajaba. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Con una muerte tan repentina. Yo dije, bueno, ya venía la matrícula, estaban pagando la casa, entonces yo dije, bueno, pues será que uno trabaja, pero no sé hasta qué punto el sueldo alcance para cubrir todos los gastos de una casa, para pagar una cuota de universidad, de casa, de tantas cosas.
Y entonces empezamos en una situación no fácil, aparte del dolor que se sentía por la pérdida, y pude recibir esta palabra de Dios donde Dios dice: yo soy el Dios de las viudas y de los huérfanos. Y el Dios de las viudas y los huérfanos los desampara. Amén. Y pude aferrarnos a esta palabra y decir: Dios es el Dios de las viudas y los huérfanos. Señor, y nosotros hay una viuda y hay unos huérfanos, y necesitamos de ti. Y no fue hacerle reclamos a Dios, ni decir: Dios, ¿qué pasó? Porque esta situación, sino decir: Señor, hoy me aferro a lo que tú dices, y tú vas a empezar a proveer. Y Dios empezó a proveer de manera milagrosa todo lo que necesitábamos. Y íbamos a reclamar un seguro de vida, recuerdo, y decían: no se les puede pagar el seguro de vida por el tipo de muerte de él. Entonces la aseguradora buscan todas sus cláusulas a ver cómo no le pagan el seguro de vida a uno. Y entendimos que era: pues bueno, Señor, solo tú lo puedes hacer. Y estando un fin de semana en la iglesia, Dios puso en mi corazón el poder dar una ofrenda de lo que no teníamos para que viniera lo que necesitábamos. Y yo estaba ahí como orando, y yo: sí, yo sé que lo tenemos que hacer. Y mi mamá no decía nada, y yo: Dios, mi mamá no dice nada, y ella es la que tiene que aprobar. Y entonces mi mamá estaba delante de casa de mi mamá, ¿cierto? Y yo atrás, y mi mamá me volteó a mirar y me dijo: ¿qué pasó? Y yo le dije: no, nada, yo no la estoy llamando. Entonces yo dije: ¿usted me estaba llamando? Yo le dije: no, pero ya que hasta ahí, aprovecho para decirle. Y el Espíritu Santo le habló también a ella, y entendimos que íbamos a darle lo primero a Dios para poder recibir lo que necesitábamos. Es un testimonio personal, fue lo que Dios nos movió a hacer a nosotros. No quiere decir que pase con todos, pero fue lo que sentimos hacer. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo nos llaman a decir que habían desembolsado el cheque del seguro de vida, y el cheque del seguro de vida estaba por el valor del seguro de vida más el dinero que habíamos ofrendado a Dios. Amén. Porque Dios nunca nos pide para quitarnos, Dios nos pide para multiplicarnos. Y Él devuelve, porque Él dijo que no va a escasear cuando lo tenemos a Él en primer lugar. Y así podría contarles muchísimos milagros de parte de Dios que hemos visto. Yo cuando oraba por este mensaje, yo sentía que Dios me mostraba una mujer que no está viuda, pero sí fue dejada por su esposo con sus hijos. Yo no sé si ella va a escuchar por Facebook o va a estar acá en la iglesia, pero yo lo voy a decir. Porque esta mujer no está viuda, pero fue abandonada por su esposo y no quiere suplir las necesidades para sus hijos. Pero Dios le dice que si se aferra a Él con todo su corazón, si lo pone en primer lugar a Él, Dios se va a encargar de que nunca falte la harina y el aceite, porque Él va a proveer todo lo que necesita. Amén. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Nada le faltará a los hijos. Dios tiene un poder ilimitado para valerse de lo que sea para proveer. Así que usted no se preocupe cómo lo va a hacer. No minimice lo que tiene. Esta mujer dijo: yo no tengo nada, yo solo tengo un frasquito de aceite. Pero Dios, ¿qué hizo con ese frasquito? Llenó jarras y jarras y jarras. ¿Qué pasó con Reino de Luz? Nosotros armamos el evento Reino de Luz porque Dios nos dirige que lo hagamos por dirección de Dios. Tiene un costo alto, lo tiene. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues Dios proveerá. Y efectivamente nosotros cumplimos con poner nuestra parte delante de Dios, y Dios provee. Y Dios hizo que llegaran recursos hasta del otro lado del charco, dicen, ¿no? Hasta del otro continente. Dios hizo que llegaran recursos para Reino de Luz, y parte de lo que se pagó en este evento fue provisto por personas que no vienen a la iglesia, que no están acá, pero que conocen lo que hacemos y que Dios puso en su corazón hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios provee de manera milagrosa, y Dios lo puede hacer de cualquier manera. Amén. Solo debemos creer y aferrarnos a la palabra que Él nos está dando. ¿Qué más Dios quiere multiplicar en este tiempo? ¿Qué más Dios quiere hacer que no escasee y falte en nuestras vidas? Lo primero es la provisión, lo segundo son las fuerzas. Y usted dirá: ¿las fuerzas? Sí. Porque estamos en un mundo complejo, donde el estrés agobia, donde las preocupaciones cansan, donde a veces nos sentimos sin fuerzas por todo lo que pasa alrededor, donde vienen enfermedades que atacan nuestro cuerpo. Cada vez se suman más virus a la lista de virus, cada vez hay más enfermedades a la lista de enfermedades. Y entonces Dios dijo: yo quiero que en ustedes no falten las fuerzas, y que haya una sanidad hasta el final para cada uno de ustedes. Hace 15 días Leonardo predicó acerca de la sanidad divina, y eso es lo que Dios quiere traer, una sanidad especial para que permanezcamos firmes, valientes, fuertes hasta que Cristo regrese. Amén. Dios quiere multiplicar sus fuerzas. Dios quiere quitar el cansancio, la angustia, la ansiedad, y que nada de la alegría y el gozo pueda faltar en su vida para que pueda permanecer firme hasta los últimos tiempos. Dios quiere levantar nuestros brazos hasta el final. Isaías capítulo 40
versículo 29 dice así, y hay una promesa muy especial de parte de Dios, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas, ¿al qué? Al que no tiene ningunas. ¿Se dan cuenta cómo funciona la matemática de Dios? Dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Naturalmente, si yo multiplico algo por 0, pues me da 0. Pero Él dice que Él multiplica de la nada y saca algo grande y abundante para nosotros. Y es que si no tenemos fuerzas, Él va a proveer esas fuerzas para seguir adelante. Dice el otro versículo, que es Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siente no tener fuerzas físicas ya, siente que no hay fuerzas emocionales para seguir peleando, para seguir avanzando, para soñar, para luchar. Siente que hay una enfermedad que le agobia y como que lo envuelve. Pues déjeme decirle que hay una promesa hoy para su vida, y es que si Dios está en primer lugar, las fuerzas no se van a acabar, la enfermedad no lo va a agobiar, la enfermedad no lo va a derrotar, y usted va a permanecer fuerte y firme hasta el final, amén, porque Dios quiere que las fuerzas no vayan a faltar en nosotros. Cuando yo recibí esta palabra de parte de Dios, estaba en un momento así emocional como fuerte, como que a veces no sé si las hormonas o qué será, pero estaba así como afectada emocionalmente. Y cuando leí esta palabra y leí esto, yo dije: Señor, esto es. Y yo empecé a decirle: Dios, solo tengo un poco de harina y un poco de aceite, pero tú dices que eso no me va a faltar. Y por eso quiero que usted reciba esta palabra y la declare. Cuando usted sienta que decae emocionalmente, que sus fuerzas faltan, usted preséntese delante de Dios y diga: Señor, solo tengo un poco de harina y aceite, pero yo sé tu promesa es que tú estás en primero en mi vida. Tú no vas a hacer que eso falte en mí. Eso no va a ser escaso en mí. Eso va a ser abundante en mí, Señor. Y tú devuelves las fuerzas, tú devuelves la vitalidad. Tú restauras mis emociones, mis pensamientos los renuevas, Señor. Tú me sanas, Dios. Porque Dios dijo que eso no iba a faltar en nosotros, amén. No nos van a faltar las fuerzas, iglesia. Hay un milagro que Dios quiere hacer, pero el milagro se da cuando hay una iglesia que por encima de lo que pase aprende a obedecer, por encima de los cuestionamientos humanos obedece. Para estas mujeres era lógico lo que él estaba diciendo, posiblemente no era lógico. Ellas dijeron: pero qué cosa tan absurda me está diciendo, ¿cómo que nunca me va a faltar nada si no tengo nada? Y eso sucede con nosotros. Hay gente que viene tan afligida porque tuvo una mala semana y llegan acá y entonces se paran, es así como decir: Dios, aquí vine a cumplirle, pero pues acá estoy súper mal y no quiero hacer nada. Cuando la palabra de Dios dice: a Dios alábenlo con alegría, con cantos, con levanten sus manos, aplaudan, den gritos de júbilo. Y entonces cuando hacemos eso y nos aferramos a esa palabra y la tomamos primero, Dios va a obrar un milagro, amén. Y entonces las fuerzas se devolverán y el ánimo cambiará y el gozo llegará y usted saldrá con optimismo de este lugar, porque los milagros se dan cuando primero obedezco. ¿Cómo estas mujeres vieron un milagro? Cuando obedecieron la palabra del profeta, si no lo hubieran visto. ¿Qué pasó con Naamán? La historia de Naamán, que está ahí más adelante en Segunda de Reyes, capítulo 5, dice que Naamán es un comandante del ejército y está con lepra. Y entonces le dicen: vaya, vea al profeta Eliseo que este hombre lo va a sanar de la lepra, él le va a ayudar. Y entonces él se va y mire lo que pasa con Naamán. Naamán sale bravo de allá. Y está en Segunda de Reyes, lo voy a empezar a leer desde el 10, que dice: pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Y dice que Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. ¿Por qué? Porque él dijo: es que yo creí que este señor iba a salir, iba a ponerme las manos, iba a clamar a Jehová y entonces iba a hacer algo y yo me iba a sanar. Y él se va bravo y dice: yo qué voy a hacer eso, ni que ese río Jordán fuera mejor que los ríos que tengo allá en mi nación. Pero entonces los sirvientes se acercan y le dicen: Naamán, venga, le digo una cosa, si él le hubiera dicho que hiciera algo raro, algo extraordinario, ¿usted lo hubiera hecho para quedar sano? Entonces él dice: pues sí. Dice: ¿y no le parece muy sencillo ir a bañarse 7 veces allá en el río Jordán para que quede sano? ¿Qué necesidad de desobedecer eso? Y este hombre entra en razón y va y se lava 7 veces en el Jordán, y a la 7ª vez que dice que su piel salió limpia como la de un bebé.
¿Cómo pudo ver él el milagro? Obedeciendo. ¿Cómo podemos empezar a ver milagros, iglesia? Cuando por encima de lo que sentimos, cuando por encima de las circunstancias, cuando por encima de la razón y de lo lógico, obedecemos la palabra que Dios nos está dando. ¿Cómo puede usted empezar a ver milagros de aquí en adelante? Obedezca la palabra que se está dando en esta mañana, porque es una promesa de Dios. ¿Qué más quiere Dios multiplicar en este tiempo y que no escasee en nuestras vidas? Los talentos, me dijo él. Yo quiero multiplicar en mi pueblo los talentos. Yo quiero que mis hijos sobresalgan en las cosas que hacen, que mis hijos sean influencia en lo que hacen. Yo no quiero que les falte nada de esto para que puedan sobresalir y ser extraordinarios en este mundo. Porque Dios dijo, yo los quiero llamar a ser cabeza y no cola. Y cuando nosotros ponemos nuestros talentos al servicio de Dios, cuando le damos a Él primero, entonces Dios va a hacer que no falten, que se multipliquen y que cada vez sean mejores. Cuando lo que Dios me ha dado, yo lo pongo al servicio de mi Señor. Cuando yo sé que soy bueno para algo, que puedo sobresalir en algo, que me va muy bien en eso, que tengo destrezas para eso, y yo digo, Señor, ¿para qué me lo diste? Dime qué quieres que haga con esto. ¿Cómo puedo servirte, Dios? ¿Cómo puedo hacer extender el reino en la tierra, el reino de los cielos con esto que me has dado? Entonces eso poco que tiene, Dios lo va a multiplicar y lo va a multiplicar y va a abundar en su vida, y usted va a ser muy bendecido y las personas que le rodeen también van a ser muy bendecidas. Porque si lo poco que tiene, usted lo pone en las manos de Jesús, Jesús lo va a multiplicar. Muchas personas se les ha secado el aceite, no porque no tengan y hayan tenido, es porque un día dejaron de dárselo a Dios primero. El profeta dijo, dame a mí primero y no te va a faltar. Personas se desviaron porque no comprendieron para qué fue el talento que Dios les dio. Y entonces ese talento ha escaseado y algún día va a escasear. Porque primero hay que ponerlo delante de Dios. Todo lo que Dios hace, Él lo multiplica. Lo que toma en sus manos, Él lo transforma y lo lleva mejor. ¿Qué hizo Jesús en la multiplicación de los panes? Está en Mateo capítulo 14. Jesús está en una situación donde está la gente siguiéndolo. Y Él dice, bueno, los discípulos dicen, hay mucha gente, Jesús, venga que se vayan, no hay que darles de comida. Y entonces Jesús dice, pues dele de comer. ¿Qué hay? Y ellos dicen, no, pero es que solo tenemos acá 5 panes y 2 peces. Siempre se me confunden los números. Y entonces dice, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y usted podría pensar, ay, pero es mucho ridículo, es que venir con 5 panes y 2 peces a que le demos a 5,000. Pero Jesús dijo, eso, perfecto, tráigame eso, tráigame eso. Y dice que lo empezó a partir y comieron todos, 5,000 hombres, más mujeres, más niños, y sobró, y recogieron, y alcanzó para todos y sobró. Porque eso es lo que quiere hacer Jesús con nuestras vidas. Usted podrá decirle, pero yo tan significante, yo como que sé hacer, como que no sé, solo tengo por ahí una cosita que medio sé hacer. Y Jesús dice, tranquilo, venga para acá con eso. A mí eso me sirve, porque yo lo voy a multiplicar, porque yo lo voy a hacer grande, porque yo quiero bendecir a muchos con tu vida. Cuando Dios me decía, Mónica, es que vas a estar en el ministerio y entonces vas a predicar, y yo decía, yo Dios, o sea, no, yo solo vengo de pecar y pecar y pecar y no creo que esta vida sirva porque solo vivo en el pecado. Pero pues si usted me dice, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Porque es que no se trata de nosotros, se trata de lo que Jesús hace en nuestras vidas, amén. Y si eso poco que tenemos se lo mostramos a Él, lo presentamos a Él, con todo nuestro corazón queremos dedicarlo a Él, le aseguro que Él va a sobreabundar esos talentos. Aquí hacemos teatro, aquí hacemos danza, somos expertos en el tema, profesionales, no. Pero lo poco que tenemos lo presentamos para Dios, y sé que Dios va a dar gracia y cada día seremos mejores y utilizaremos el arte para influenciar esta generación, amén. Porque lo poco que tenemos se lo presentamos a Dios, Él lo multiplica, Él lo bendice y bendice a generaciones enteras. Y eso es lo que creemos. Hacemos cosas sencillas, de pronto pequeñas, de pronto otros las harán mejor, pero las hacemos primero para Dios, porque confiamos en que la gracia viene y eso se ve maravilloso. Y las niñas allá danzaron en una danza muy linda, son profesionales, no, pero es una danza muy linda en Reino de Luz. Los de teatro son profesionales, no, pero todo lo ponen primero para Dios y Dios lo hace. Los de la alabanza cantan para Dios, tocan para Dios, pero en la medida que nosotros ponemos los talentos para Dios, Él los va a multiplicar. Ya tenemos la primera canción de Sión, ya compusimos una primera canción.
¿Y será la mejor? Puede que no, pero es la primera canción que ponemos delante de Dios, amén. Y aquella persona que se dedicó a escribirla y a componerla, Dios va a multiplicar esos dones porque puso lo primero para Dios. Nicolás la escribió y la vamos a cantar próximamente y usted se la va a aprender porque así funciona con él. Dios dijo: al que tiene le será dado más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Y usted dirá: qué injusto. Pero así funciona el reino. ¿Quiere que no escasee? Ponga al servicio de Dios el talento que Dios ha dado, porque Él quiere multiplicarlo y quiere que usted realmente pueda impactar la vida de muchas personas a través de lo que hace. Ese es el poderoso de Dios, el poder de Dios. Éxodo 36, versículo 2 al versículo 3, para que usted vea quién es el que le ha dado los talentos y lo que usted sabe hacer. Me encanta este pasaje. Si usted lo lee desde antes, pero lo voy a leer desde el 2 porque dice: así que Moisés mandó a llamar a Bezalel y a Aholiab y todos los otros a quienes el Señor, dice, y todos los otros hombres, pongámosle acá, a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Estos hombres, dice la Biblia, que los llamó porque habían sido dotados por el Espíritu y tenían muchas capacidades. Ustedes, los versículos anteriores dice que sabían trabajar la madera, el arte, las piedras preciosas, construir, diseñar, pintar, labrar. Hacían una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les había dado esos talentos. ¿Para qué? Para que trabajaran en la casa del Señor. Y dice que ellos estaban ansiosos por venir a trabajar y empezar a construir en este momento el templo de Dios. ¿Se da cuenta quién le dio lo que usted sabe hacer? Usted dirá: no, pero yo soy buena para las manualidades, pero yo creo que, no sé, lo heredé de mi abuelita. Dios se lo puso. ¿Para qué? Para que lo ponga a Él primero, amén, y no va a escasear. Por sobre todas las cosas, buscad el reino de Dios y todo va a ser añadido, dice la palabra. Cuarto y último, ¿qué más Dios quiere multiplicar y quiere que no falte en nuestras vidas en este tiempo? Y hablando de tiempo, pues es el tiempo. Dios no quiere que nos falte tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer. Dios quiere que el tiempo se multiplique y abunde en nosotros. Hoy vivimos sin tiempo para hacer las cosas, ¿cierto? Nos levantamos temprano y corriendo todo el día, llegó la noche y como que uno nunca acabó de hacer lo que tenía que hacer. Y el año se pasa súper rápido. Este año se nos fue volando, ni supimos a qué horas. O sea, ya estamos en noviembre, ya esto se acabó. Y los días y los años van a pasar muy rápido. Pero Dios dice: tranquilo, sé que tienes mucho que hacer. Si me das el primer tiempo, yo voy a multiplicar el resto del día. Dame a mí primero y yo voy a hacer que el tiempo te alcance para todo lo demás, porque no va a escasear el tiempo para ti. ¿Qué hacía Jesús? Jesús el primer tiempo se lo dedicaba a hablar con el Padre, a conectarse con el Padre, a escuchar la voz del Padre, y eran las primeras horas del día, la madrugada. Y después Jesús salía y ¿qué hacía? Hacía de todo, hacía milagros, sanaba, levantaba muertos, predicaba, viajaba por las aldeas, escuchaba a los fastidiosos fariseos, hablaba con ellos, o sea, hacía de todo. Porque el tiempo a Jesús no le faltaba, se multiplicaba porque él tenía 3 años para hacer lo que tenía que hacer. Pero él sabía el secreto, y era darle primero a Dios para que lo demás alcanzara. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero yo sí. Cuando mis mañanas son a las carreras y mi oración es muy liviana y muy rápida, y usted siente que en el día corre y hace, y como que no alcanzó, la verdad. Pero cuando usted dedica un tiempo genuino a Dios, de verdad, un tiempo valioso, usted ve como el día es como relajado, como fluido, ¿cierto? Como que todo funciona, como que usted resuelve los problemas más rápido, como que usted piensa más rápido, usted encuentra solución. Porque cuando le damos a Él primero, Él hace que lo demás abunde. Y entonces nos desgastamos el día pensando qué decisión tomamos, y pensamos todo el día y pensamos toda la noche y seguimos pensando el otro día y pensamos en el almuerzo y como que no resolvemos el asunto. Pero el día que decidimos entregarle el primer tiempo a Él, entonces el asunto se resuelve sin necesidad de trasnocharnos tanto. Qué fácil. Dios quiere que tengamos tiempo para hacer todas las cosas.
pero tenemos que darle ¿qué? El primer tiempo a Él. Tiene problemas, situaciones por resolver, no se trasnoche tanto, no se desvele tanto pensando. Dedíquele las primeras horas del día a Dios y usted va a encontrar respuesta. Y el tiempo se va a multiplicar para usted. ¿El qué le dijo a la viuda? ¿Qué le dijo Elías a la viuda? Le dijo: ve y haz lo que tienes planeado, pero dame a mí primero. ¿Qué nos dice Dios? Ve y haz todo lo que tienes planeado hacer hoy, pero dame a mí primero. Tú puedes llevar a cabo tus planes, pero dame a mí primero. Y vas a ver que va a ser diferente. Dios quiere guiarnos durante el día, durante nuestros planes, pero también quiere algo que Él sabe que es la mejor estrategia: darle a Él primero. Amén. No sé cómo empieza su día, pero le animo a que reciba esta palabra y empiece a hacerlo diferente, como lo hacía Jesús. Y son muchas las cosas que vamos a poder lograr y alcanzar. Iglesia, hoy es realmente necesario invitar a Dios, y escuche esto, a usar su ilimitado poder en nuestras limitadas circunstancias y en nuestros limitados recursos. Es necesario invitar a Dios a que use su ilimitado poder en nuestras limitadas circunstancias y en nuestros limitados recursos. Usted no se pregunte cómo lo va a hacer. Usted simplemente obedezca la palabra de Dios y Dios se va a encargar de hacerlo. Amén. Cuando damos a Dios algo que nos es necesario, cuando le damos a Dios algo que es importante para nosotros, que es primordial para nosotros, sepa entonces que Dios hará que eso abunde. Cuando sabemos que vivimos del tiempo alcanzados corriendo, pero le damos a Dios de ese tiempo que para nosotros es importante, Él va a hacer que el resto abunde. Cuando le damos a Dios nuestras fuerzas, nuestras energías, que en medio de la enfermedad, del cansancio, venimos a este lugar a escuchar su palabra, a alabarlo con el corazón, a congregarnos como iglesia, en medio del cansancio de la semana, entonces Dios va a hacer que las fuerzas abunden. Cuando traemos de eso poco que tenemos, puede ser de manera financiera, o ponemos los talentos delante de Él, que pueden ser pocos, Él va a hacer que abunden, porque así es que funciona. Dios va a multiplicarlo. ¿Qué es necesario para que eso suceda? Sencillo: tenga un corazón que le ame a Él por encima de todas las cosas. Téngalo a Él primero en su vida y Dios obrará un milagro a su favor. Amén. Quiero que podamos cerrar nuestros ojos. Puede haber personas que sientan que en su vida falta tanto. Tiene las últimas gotas de alegría o de gozo porque siente que nada podrá ser igual. Siente que a nivel de pronto laboral ya usted está descartado. Tiene la última harina y el último poquito de aceite. Pero hoy quiero que usted pueda recibir esta palabra de parte de Dios. Dame a mí primero y nunca escaseará la harina ni faltará el aceite. Oh, shatarraba babasaya. A veces sentimos nuestra vida tan vacía. Tenemos lo último ahí que nos ha quedado para estar de pronto en paz o tranquilos, pero ya sabemos que todo está que se acaba. Y es ahí cuando se puede levantar su voz y decir: Señor, ¿qué tengo para darte en mi vida? Ven y llénala. Ven y lléname de ti, Señor. Como el siervo que busca por las aguas, así clama mi alma.
por ti, Señor. Oh, shatarrabababasai. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Esta mujer de la Biblia, esta viuda, creía que solo había un destino para ella, un camino, y era morir ella y su hijo. Pero cuando Dios se apareció en medio de ella, dijo: no, hoy no vas a morir, hoy vas a vivir. Y no solo vas a vivir hoy, vas a vivir por muchos años, porque he venido a cambiar la historia, he venido a hacer que todo lo que te faltaba hoy lo puedas tener, para que puedas vivir hasta el día que vuelva a llover. No demos por terminadas situaciones en nuestra vida, en las cosas que nos rodean, aún dar por hecho cosas sobre este país, porque hay un Dios que se levanta para decir: dame a mí primero, porque a ti no te va a faltar nada, y vas a tener hasta el día que vuelva a llover y vuelva a florecer el campo y vuelvan a haber cosechas, porque yo te voy a sostener. Y lo que creías ya no tener, lo vas a tener una y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, shatarrabababasaya rabababakaya. Oh, satarriba kira canta shatarrabababasaya. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, oh Señor. Hay personas que creen que ya no hay talentos en su vida para poner delante de Dios, que podrán decir: pero ya a estas alturas, Dios, ¿yo qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por los demás? Solo tengo un poquito de harina y aceite. Pero Dios ha dicho: yo quiero venir a multiplicar tus talentos. Así sea el único que crees tener, ese lo quiero multiplicar. Ponlo a mi servicio. Yo te mostraré qué hacer y cómo hacerlo. Oh, satarrababasaya rabababak. Lléname, Señor. Oh, shatarriba kira canta shatarrababasaya. Oh, satarriba kiri canta shatarrabababak. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, mi Dios. Amén, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos. Gracias por tus promesas para nuestras vidas, Dios. La abrazamos hoy, la recibimos, Dios, y la declaramos y la vivimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, un fuerte aplauso al Señor.